Buenas tardes, hermanos. Pues es, como siempre digo, ¿no? Es una alegría poder verles, aunque sea con los ojos espirituales o con ojos a través de internet, a través de las ondas. Eh, Hoy es jueves, final prácticamente de mes, y tenemos un culto especial. Es un culto libre y hemos preparado algunas participaciones y contenidos que esperemos que sean para su edificación o para la edificación de todos, por supuesto, y también que sean amenos. Pues vamos a empezar el culto orando y también a continuación tendremos una alabanza y dos participaciones, que son la de Germán García y de Laura Cardoso. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te queremos poner en tus manos este culto, que tú lo bendigas, Señor, que nos llenes con él, Señor, que nos alimentes, Señor, que tú te goces con nosotros, y te queremos dar las gracias pues por todas las herramientas que nos das y todas las posibilidades que nos das para, Señor, reunirnos, para ofrecernos, Señor, ofrecerte oración y alabanza, Señor. Amén.
el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 y el versículo 37. El contexto es que estaba Jesús ante Pilato, antes de la crucifixión. Y Jesús dice estas palabras: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. En esto que Pilato dice que es la verdad y sale fuera. Esa pregunta de qué es la verdad me la hizo no un amigo, pero un amigo de mi hermano que me conocía a mí y sabía que me había convertido al cristianismo. Y me llamó una noche, consiguió mi número, me llamó y me hizo esa pregunta. Quiero saber la verdad, Germán. Él había buscado en muchos sitios, en otras religiones y no había encontrado lo que él quería. Así que después de hablar un largo tiempo, él no sacó ninguna conclusión válida para él. Así que no sé qué habrá sido de él en este sentido, porque nunca más me llamó. Y la verdad que hoy nuestra sociedad necesita más que nunca que sea conocida la verdad. Y la verdad que nosotros conocemos, que es la que Dios nos ha encargado que anunciemos, es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, que es lo que vino a hacer Jesús aquí al mundo. Porque es curioso que todos pretenden tener la verdad, incluso nosotros como cristianos evangélicos pretendemos tener la verdad porque creemos en la Biblia, creemos que la Biblia es verdad y por eso decimos que tenemos la verdad. Hay otras religiones que también dicen que tienen la verdad, los católicos romanos, los mormones también dicen que tienen la verdad, y los que se hacen llamar también testigos de Jehová, ellos tienen la exclusividad de la verdad, porque son los únicos, según ellos, que tienen la verdad y los que hacen las cosas como Dios les dice que las hagan. Entonces, en un mundo lleno de tanta confusión, ¿dónde podemos buscar esa luz que brilla de la verdad del Evangelio? Tenemos un mercado religioso muy amplio y necesitamos que la luz de Jesús pues brille, y solo puede brillar a través de los que le conocemos, los que le hemos recibido, los que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por haber creído, por habernos arrepentido de nuestros pecados, y Él ahora nos encomienda que llevemos esa buena nueva, ese Evangelio. Él nos lo dijo, ¿verdad? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no quiere ser un huésped invisible. Él quiere manifestarse al mundo. Muchas veces tenemos nosotros la Biblia. La Biblia tenemos muchas marcas en la Biblia, ¿verdad? Y lo que se espera es que esto es bueno, que podamos marcar nuestra Biblia para memorizarla, para recordar. Pero es bueno también que la Biblia nos marque a nosotros, nuestro corazón, para que podamos, transmitir la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Y en este panorama de supuestas verdades, ¿dónde podemos decirle a alguien, oye, busca por aquí? Entonces yo, mirando la carta de San Pablo a los Gálatas, vamos a leer algunos versículos. En el capítulo 1, el apóstol San Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy horrorizado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y vuelve y lo repite. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto nos deja claro, según San Pablo, que solo hay un evangelio, no hay muchos evangelios, como tantas religiones que hay en el mundo y tantas verdades que todo el mundo pretende tener. Así que solo hay un evangelio y ese es el que nosotros deberíamos de comunicar. Fíjense que el apóstol San Pablo dice que si hay algún otro que le anuncia otro evangelio del que él anunció, sea maldito. Y en el versículo 11, él sigue diciendo, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto me acorta mucho el círculo de búsqueda, ¿verdad? ¿Quieres conocer el evangelio? Pues lee las cartas de Pablo, porque él no lo recibe de hombre alguno el evangelio. La buena noticia del evangelio la recibe directamente de Jesucristo. Así que si nos empapamos en las cartas de Pablo, pues vamos a conocer el evangelio de primera mano. La verdad es que para mí las cartas de Pablo han sido pues de una bendición tremenda, porque a pesar de tener cosas que a veces cuando estás empezando puede que no las entiendas muy bien, pero el evangelio está muy bien reflejado en todas las cartas. No quiere decir que dejemos de estudiar los otros libros, como los evangelios, la vida de Jesucristo y etcétera, etcétera. Pero aquí encontramos todo lo que Dios nos quiere hacer saber de lo que es nuestra condición como seres humanos caídos en pecado y cómo librarnos del pecado y de la muerte. Eso lo podemos encontrar aquí en las cartas de Pablo. Así que si tú ya has entregado tu vida a Jesús, bueno, pues lo celebro contigo, yo también lo he hecho y ahora me gozo en esa vida abundante que el Señor nos promete que podemos tener en Él. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Y también Él mismo se hace ver como la verdad. Dice Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que se conozca ha podido hacer tal afirmación y Él lo pudo hacer porque él era quien dijo ser, el Hijo de Dios hecho hombre, y vino con un propósito, como Él dijo, que leímos al principio en el Evangelio de Juan, yo he venido para dar testimonio de la verdad y para cumplir esa verdad. Él murió en la cruz por nuestros pecados, para librarnos de eso, del pecado y también de la muerte, porque en Él tenemos vida. Hay una canción que habla un poco de esa transformación. Si eres tú por primera vez que te acercas al Evangelio, pues estas recomendaciones que acabamos de hacer, de leer las cartas de San Pablo, leer los Evangelios, ahí podrás encontrar lo que es el mensaje completo de la salvación. Todo se reduce a entender por qué vino Jesús. Mucha gente le pregunta ¿por qué vino Jesús? Y automáticamente te contestan por nuestros pecados. Yo se lo dije así a una hermana mía en la carne y me lo contestó así. Pero no entendía, no sabía
¿qué implicaba esa muerte por nuestros pecados? Esa libertad que tenemos, si Él paga por lo que nosotros tenemos que pagar, nosotros quedamos libres. El mismo Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad de sentirse libre del pecado y de la muerte, saber que cuando mueras vas a estar con Cristo, es una paz y algo que muchas veces no lo entendemos, pero lo experimentamos. Y eso solo lo puede dar Dios mismo. Vamos a cantar ahora una canción que habla de lo que el Señor ha hecho un poco en nuestras vidas. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente, por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor, la evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando paso por fuego, tú me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y ahora aquí en mi interior, gozándome en el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino, y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Buenas tardes a todos, espero que este tiempo esté siendo de bendición y voy a compartir un pequeño pensamiento que, bueno, es algo que escribí haciendo el devocional en uno de estos días atrás, y era un devocional sobre memorizar versículos concretos de la Biblia. Es algo que personalmente me cuesta, pero me pareció muy interesante porque este versículo es el clásico que hemos oído muchas veces en la iglesia, si hemos crecido en ella. Y al intentar ser consciente de que tenía que memorizar para un final concreto, lo leí y lo entendí de una forma más profunda de lo que lo había hecho antes. Entonces quiero compartirlo con ustedes y espero que pueda ser útil, al igual que lo fue para mí. Y el versículo está en Isaías 9 y es el versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Yo me voy a concentrar más en la segunda parte del versículo, pero ya es impresionante que se hable de Jesús en Isaías. Pero bueno, yo me voy a centrar más en los nombres, ¿no? En los adjetivos o las cosas que dice sobre Dios, ¿no? Sobre lo que Dios es. Entonces yo escribí, me gusta cómo se enumeran los distintos nombres de Dios, y son cualidades que cubren cada necesidad que yo pudiera tener humanamente. Dios sabía desde el principio todo lo que yo iba a necesitar. El primer nombre que aparece es Admirable. Humanamente creo que podemos ver en cualquier persona
que siempre buscamos a alguien a quien idolatrar, a quien seguir, sea un futbolista, sea nuestro padre, sea un cantante, quien sea, ¿no? Entonces me gusta como que se muestre a Dios como a alguien admirable, a alguien a quien realmente tenemos motivos para admirar, ¿no? Es quien ha creado todas las cosas que vemos, quien ha hecho las obras que hemos escuchado y también las cosas que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? También esos testimonios que vemos en nosotros y en las vidas de nuestros hermanos también. Entonces es como importante, ¿no? Saber que en Dios tenemos a alguien en quien podemos realmente fijarnos porque es un ejemplo y es digno de admiración, valga la redundancia. El segundo nombre que aparece es consejero. Sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, entonces escribía yo, Dios conoce todo, el principio, el final y cada paso intermedio. Podemos descansar y acudir a Él en busca de guía, dirección y consejo. A veces humanamente lo que podemos hacer cuando tenemos una decisión difícil que tomar, personalmente a lo mejor acudo más a mis padres o a alguna amiga y a lo mejor no acudo a Dios en primer lugar, ¿no? Y esto me retaba a realmente pensar que si Dios conoce todo, ¿a quién mejor le puedo preguntar qué decisión tomar o por qué camino ir? Y sabemos que Dios responde, Dios no deja a sus hijos sin cubrir, no deja a sus hijos en vergüenza, entonces sabemos que podemos confiar y que si necesitamos algún tipo de dirección, Él es capaz de redirigirnos. El siguiente nombre que se le da a Dios es Dios fuerte. Yo escribí, no solo Dios sabe todo, sino que su poder está por encima de todo. No hay nada, absolutamente nada ni nadie más fuerte que Él. ¿En quién mejor podemos confiar en cada circunstancia? Se nos olvida que tenemos de nuestro lado, a mí personalmente se me olvida, al Dios del universo, el que venció la muerte. Y si la muerte no puede contra Él, creo que nosotros deberíamos descansar y tener ánimo, ¿no? Sabiendo que Él está de nuestro lado y que busca nuestro bien y nuestro crecimiento. Así que es algo que también me retó a realmente confiar y dejar mis problemas o las cosas que no puedo controlar y Él sí, en sus manos. El siguiente nombre que aparece en Isaías es Padre Eterno. Y yo escribía, Dios tiene todo lo que es un buen padre, pero está elevado a la eternidad y a la perfección, porque es Dios mismo. Un padre es alguien que escucha, cuida, protege, corrige y guía, pero Dios va aún más allá. Dios no cambia y no se ve afectado emocionalmente como nosotros humanamente podamos hacerlo. Su carácter y su voluntad son perfectos e inamovibles. Como padre, Él jamás nos abandona. Pero como es Padre justo, da reprensión y corrección a quienes ama realmente, que es uno de los versículos que más me gusta, que Dios a quien ama corrige, porque me hace pensar todas las veces que he necesitado una corrección y Dios en su amor infinito nos la ha dado, a veces no la queremos, pero la necesitamos, y me hace sentir amada el hecho de que Dios nunca deje que me aleje, sino que siempre tiene esa corrección para mí cuando la necesito. Y esto también me da nuevamente ánimo y confianza en quién creo y a quién estoy siguiendo. Y el último nombre que aparece en Isaías es Príncipe de Paz. Y yo escribí por último, si hay algo que humanamente necesitamos es paz. Vivimos en un mundo lleno de prisas y conflictos y el estar alineado con Dios trae paz. Paz sobrenatural que nos da claridad sobre si estamos donde debemos estar. Donde Dios está, hay paz. Y esta es una de las cosas que más cuesta porque vivimos en un mundo lleno de ajetreos y trabajos y responsabilidades y cosas que hacer, pero realmente cuando estamos sacando un tiempo para estar con Dios o cuando en medio de toda esa locura acudimos a Él, como decía antes, como Padre siempre responde y cuando estamos alineados con Él, Él nos da esa paz que a veces no podemos explicar, que estamos en una circunstancia difícil y decimos, pero tenía paz y no sé cómo pude resolverlo, no sé cómo pude salir de esa circunstancia, ¿no? Pues eso es algo que a veces necesitamos y nos olvidamos que tenemos cerca y que podemos acudir y pedir a Dios que nos dé esa paz, ¿no? Y es algo que el mundo y las personas a nuestro alrededor también necesitan. Entonces a veces sí podemos olvidar que tenemos a nuestro lado la fuente de la paz más pura que existe y que también podemos ser de paz o pacificadores más bien en los lugares en los que Dios nos pone, ¿no?
Entonces, sí, esto es un versículo que en general creo que nos inspira y nos recuerda, ¿no?, en quién creemos, en quién confiamos, ¿no? Y espero que podamos meditar en estos nombres que, como aparentemente entendemos, porque entendemos cada palabra, no son palabras extrañas ni nada, que no hayamos escuchado, que no estemos acostumbrados a oír. Quizá podemos pasarlo por encima, pero vemos como un solo versículo tiene muchísima profundidad y nos recuerda realmente que Dios es digno de que lo admiremos, de que confiemos en Él, de que descansemos en medio de cada circunstancia. Y esto me animó porque a veces podemos estar, como decía, rodeados de problemas, sean propios, sean de otras personas, a veces no sabemos a quién acudir y es realmente una bendición y un descanso saber que podemos acudir al Dios creador del universo. Y espero que esto les anime a ustedes también y que el resto del tiempo del culto sea bueno y que todo sea para edificación. Un abrazo y un saludo. Chao. Pues siguiendo con el culto, vamos a dar paso a un par de peticiones de oración. Una es de Jairo Santana, y otra de David Belts. Ellos, estuve con ellos hace un mes en un taller de predicación y me impactaron los dos en cuanto a lo que están haciendo sus iglesias y el testimonio que nos podían transmitir y que nos podían dar, y las necesidades que también tenían, ¿no? Y me pareció oportuno pues pedirles que nos lo compartieran y que pudiéramos orar por ellos. Hola, ¿qué tal, iglesia? Soy Jairo, puede que algún jovencito me conozca o quizá también parte de familia que tengo allí. Y me pidió Miguel que les hablase un poco de la iglesia a la que asisto y pensara en motivos de oración. Así que nada, primero darle las gracias. Es una alegría que puedan orar por nosotros y tener ese tiempo para descubrir o pensar en nosotros y también tenernos en oración. Y la verdad es que les agradecemos esa iniciativa y nos ilusiona también que oren por nosotros. Yo estoy asistiendo a una iglesia en La Cuesta, que es una pequeñita iglesia de una ciudad llamada La Laguna, que entiendo que muchos conocen, no sé si han estado. Somos una iglesia con unos 50 miembros, en la que asisten unas 80 personas, 70 cada domingo. Y sin más les comento un par de motivos que para nosotros sería bueno que orasen por nosotros. Durante este último año hemos tenido un pastor de prueba que ha sido Bruno, y la verdad que le damos gracias a Dios por este tiempo, pero finalmente la prueba no va a concluir con que él sea nuestro pastor y nos vamos a poner nos abocamos a un tiempo en el que vamos a estar otra vez sin pastor. Así que damos muchas gracias a Dios por este tiempo. También gracias a Dios porque ya nos estamos reuniendo todos, estamos todos asistiendo a un culto, hemos retomado las escuelas dominicales que llevan un par de años sin retomarse y estamos ilusionados con la posibilidad de tener más comunión y poder hacer unas cuantas más actividades. Pero volviendo a este tema, pedimos sabiduría para el consejo que se va a quedar y van a ser las personas que van a dirigir la iglesia ahora, y la verdad es que necesita mucho ánimo y mucha oración y apoyo, y yo ahora mismo no estoy en el consejo, he estado durante un tiempo, pero por motivos familiares no voy a estar, pero que sí que como miembro de la iglesia tengo peso por orar por ello. Y también el consejo está inmerso en un proyecto de iglesia, en intentar definir qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y buscar la forma de organizarnos un poco mejor, que no hemos estado del todo organizados. Y también pedimos por ese tiempo en concreto, no solo por sabiduría por ellos para dirigir la iglesia, sino porque las ideas de las que se están hablando, de cómo dirigir la iglesia o cómo enfocarnos, sean positivas y realmente impliquen un cambio en nuestro barrio y en la gente de nuestro alrededor. Una de las cosas que
se quiere focalizar, revitalizar en las familias que asisten a nuestra iglesia, y también aprovecho para que tengan un huequito para orar por cada una de ellas y por nuestra relación y nuestra comunión con Dios también como familia. Por último, también pedirles salud. En nuestra iglesia hay unas cuantas personas de edad que ya están con ciertos achaques, y otras personas con problemas de salud también mentales, y les pedimos que en su voluntad Dios pueda animar a estas personas, darles consuelo, darles paz y animarles a que Dios está con ellos y les puede apoyar, y si es su voluntad también sanarles. Y ya para acabar, simplemente quería compartirles algo que estamos trabajando para compartir con los demás. Justo antes de la pandemia empezamos, gracias a los dones que tienen algunos de los hermanos de la iglesia, a componer canciones, y la verdad es que me gustaría aprovechar el momento. También le pasaré un link de YouTube a Miguel por si pueden poner alguna canción, y nos gustaría compartir algunas canciones que algunos hermanos han compuesto para alabar a Dios como comunidad. Y la verdad es que es algo de lo que desde la humildad lo decimos, pero estamos orgullosos, estamos contentos de que Dios nos haya bendecido con esos dones, tanto de composición como de interpretación, y es una alegría también poder compartir con ustedes algunas de estas canciones. Un saludo a todos, espero que sea de bendición también el tiempo con Dios durante esta velada, y espero verles en algún momento pronto. Muy buenos días, mi nombre es David Belch, estoy viviendo en Estados Unidos ahora, ya jubilado después de 40 años de servir a Dios como misionero en Venezuela, 30 años, y después en Canarias, Tenerife, por 9 años. Mi historia en Cristo comienza a los 6 años de edad, cuando en un campamento bíblico llegué a escuchar el mensaje de salvación, que la salvación se encuentra por medio de Jesucristo y nada más. Mis padres estaban ahí, ellos eran misioneros en el tiempo, y nos llevaban a este campamento, y escuché el evangelio. Mi hermano mayor levantó su mano porque indicó que quería recibir a Cristo. Yo dije, si algo es bueno para mi hermano, entonces es bueno para mí. Y lo cierto es que esa noche, a los 6 años de edad, llegué a entender la seriedad de mi pecado, la bondad de Jesucristo, de ofrecerme el perdón de mi pecado y de empezar una vida que me llevaría a la eternidad con Dios. Crecí en un hogar creyente. Yo sé que no todos tienen esa bendición, pero para mí era una bendición, y doy mucha gratitud a mis padres, mi papá tanto como mi mamá, por educarme en los caminos del Señor. Pero igual yo era pecador como cualquier, y necesitaba la bondad de Dios, necesitaba responder personalmente al Evangelio de salvación a través de Jesucristo. No es algo que yo merecía por nacer o vivir en tal familia, sino por la bondad de Dios. Viví en Venezuela durante mi infancia con mis padres. Ellos eran fundadores de iglesia, fundaron unas cuantas iglesias en Venezuela, y vi el ejemplo de ellos, de amar al Evangelio y de proclamar el Evangelio. Y cuando yo me gradué del bachillerato en Venezuela, me trasladé a Estados Unidos para estudiar en un centro teológico, y eso lo hice por 3 años, en lo cual me capacité mucho en la palabra de Dios, y después empecé una carrera universitaria como profesor, como educador, y de inicio iba a enseñar en un colegio así académico. Pude estar en Venezuela, regresé a Venezuela a los 26 años de edad, y estaba trabajando en un colegio internacional. La comunicación las clases fueron dadas en inglés, pero el español se hablaba mucho, tanto dentro del colegio como en la comunidad.
Y estaba ahí por 20 años. Durante ese tiempo conocí a una mujer que después llegó a ser mi querida esposa. Ella también es de Estados Unidos, pero nos conocimos ahí en este colegio internacional en Venezuela. Ya ambos sirviendo a Dios ahí como misioneros. Nos casamos en Estados Unidos y ya tenemos, creo que son 44 años. En esos 44 años Dios nos ha favorecido con 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Y ya ellos todos están casados, aman a Dios, están sirviendo a Dios. Y eso es un gran regocijo para nosotros. Nos han dado 11 nietos hasta el momento. Todavía la más pequeña de nuestras hijas no ha tenido hijos, entonces tal vez Dios nos dé la bendición de tener más. Y es una de las cosas que hemos dedicado mucho durante estos años de jubilación. Ya tenemos 4 años desde que nos jubilamos del trabajo misionero ahí en España. Y ofrecemos mucha ayuda a nuestros hijos, los que están aquí cerca, para ayudar a cuidar a sus hijos y también para inculcar en ellos el amor hacia Dios y su necesidad del Evangelio. Pues los 30 años en Venezuela, estuvimos por 20 años en este colegio internacional. Y yo daba clases, también era director, daba clases de matemática, de geografía, era entrenador de deportes, me relacionaba mucho con la comunidad venezolana a través de los deportes y pudimos compartir el Evangelio con la gente de la comunidad de esta manera. Pero también durante esos años mi esposa Loida y yo empezamos a ayudar a fortalecer una iglesia que estaba como 1 hora de distancia en la frontera con Colombia. Todos los domingos bajábamos y predicamos la palabra de Dios. Y llegamos a tener una amistad muy especial con la gente de esa iglesia. Llegamos a casar a la gente, bautizar a la gente, dedicar los niños de la gente y hasta oficiar en los funerales de la gente en ese pueblito. Y ya después, también en ese tiempo pudimos fundar una iglesia desde inicio en las montañas de Venezuela, más o menos a 1 hora de donde vivimos todos los fines de semana. En un periodo de 3-4 años íbamos a este pueblo, se llamaba Delicias, y ahí pudimos fundar una iglesia que hasta el día de hoy todavía está funcionando y hay unos 80-90 personas que se están congregando y alabando a Dios ahí. Sus vidas han sido cambiadas por el Evangelio. Y ya después de 20 años en ese colegio internacional, Dios puso en nuestro corazón ir a otro lugar de Venezuela, cerca de la capital, Caracas. Y con la intención de fundar una iglesia nueva, en un lugar donde había muy pocas iglesias en aquel entonces. Y con otras 2 parejas misioneras de Estados Unidos y una pareja venezolana, pudimos iniciar esa obra. Y 10 años después Dios había obrado. Eso fue de inicio, solamente nosotros, las 4 parejas, y con muchas actividades de evangelismo pudimos proclamar el Evangelio y la gente respondía, y esa iglesia creció a ser más o menos 250 personas. Una de las partes integrales de una iglesia nueva es hay que capacitar a la gente, hay que enseñarlos la verdad de Dios. Hay que discipularlos, hay que mostrarlos que el camino de Dios vale todo, seguir fiel a Él y motivarlos en sus caídas a levantarse y ver el perdón de Jesús y seguir caminando adelante sirviendo a Dios. Y en esa iglesia pusimos mucho énfasis en la capacitación, enseñando a los hombres a predicar, enseñando a las mujeres a enseñar, dándoles a conocer de la palabra de Dios y preparándolos para que pudieran servir a Dios y así ellos mismos pudieran ser parte de la comisión que Dios nos había dado como iglesia de proclamar y extender el Evangelio de Jesucristo. Una de las actividades que hicimos se llamaba Impacto. Era en tiempo de verano por un espacio de 2 semanas en lo cual nos fuimos de la iglesia a salir a los parques de Venezuela
y con un equipo misionero, tanto de personas de Estados Unidos como de ahí mismo en Venezuela, de impactar la comunidad con deportes, con manualidades, con historias bíblicas, y así mostrarlos y proclamarlos. Y muchos jóvenes llegaron a conocer a Cristo. La actividad de jóvenes llegó a tener casi 80 personas porque hicimos tanto énfasis en alcanzar a jóvenes. Pues después de todos esos años en Venezuela, Dios empezó a poner en nuestro corazón el deseo de ir a España. Una pareja en Venezuela que había llegado a conocer a Cristo, bueno, eran dos parejas, uno un poco más de edad y uno completamente joven. Ellos eran españoles por descendencia y la situación económica en Venezuela estaba mal, entonces decidieron mudarse a España, especialmente a las Islas Canarias y en particular a la isla de Tenerife. Y ya después de llegar ahí, estar ahí por un tiempo, ellos habían sido capacitados, empezaron a buscar iglesias. Había iglesias, pero no encontraron una iglesia muy cerca de donde ellos estaban. Entonces empezaron a rogar y a orar que nosotros viniéramos para establecer una iglesia ahí en Tenerife. Después de un tiempo, al fin cedimos, vimos para ver y nos encontramos con varias iglesias, los pastores y todos nos dijeron, venga, aquí hay terreno para trabajar. Entonces nos fuimos y llegamos a la ciudad de Santa Úrsula, en la parte norte de Tenerife. Conocimos a los líderes de otras iglesias, pero ahí empezamos a trabajar con la ayuda de otros, asesorándonos de cómo era la proclamación del Evangelio en Islas Canarias. Y creo que eso fue en el año 2008, que empezamos también con esas actividades de evangelismo, saliendo a la calle con manualidades, con teatros, con títeres, con juegos deportivos, cualquier cosa que pudiéramos hacer para llamar la atención al pueblo a donde estuvimos, para que escucharan el Evangelio. Y Dios favoreció a su palabra, y dentro de un tiempo ya la iglesia en Santa Úrsula se estableció, creció, llegó a ser como 80 personas comprometidas con el Evangelio. Bien saben que siempre hay personas que llegan, están por un tiempo y se van, y nuestra oración es que esas personas siempre regresen al redil. Pero Dios ha sido nos ha bendecido mucho, y después de un tiempo en Santa Úrsula decidimos empezar otra iglesia en la parte sur de Tenerife que se llama Adeje, y esa iglesia también está creciendo. Hay un equipo de líderes ahí, son como unos 30, 40 personas que se reúnen ya los domingos. Y pues de momento los proyectos son a un jubilado de seguir sirviendo a Dios. Estoy colaborando en las Islas Canarias con un proyecto que se llama Taller de Predicación. Es un taller para capacitar a personas para predicar y para enseñar la palabra de Dios de una manera expositiva, tomando en cuenta lo que dice Dios, no lo que digo yo, pero lo que dice Dios en su palabra, y siendo fiel en la transmisión de la palabra de Dios, del Evangelio. Entonces estamos capacitando. Hace poco estuve en Canarias y había 39 personas que participaron en un retiro que hicimos los últimos días de abril de este mismo año. Y el plan es de seguir una vez al año regresando a Tenerife para ayudar con este retiro llamado el Taller de Predicación. Y mientras tanto aquí en Estados Unidos, en la iglesia en la cual soy miembro, Dios me ha permitido también participar en la capacitación de hombres jóvenes, unos 10 hombres entre 22 y quizás 35 años de edad, que están muy interesados en servir a Dios en el liderazgo espiritual. Y los líderes de la iglesia aquí me han dado la oportunidad para compartir con ellos, capacitarlos, enseñarlos a predicar y enseñar la palabra de Dios, enseñarlos lo que es el liderazgo espiritual en la iglesia. Esta misma tarde tengo una reunión con estos 12 chicos y voy con mucha esperanza para encontrarme con ellos. Entonces Dios ha sido fiel, Él seguirá siendo fiel. Es importante amar a su palabra, obedecerle en todo, confiar en Él en todo, y Dios
va a hacer de tu vida que sea una gran bendición a las personas que están a tu alrededor. Que Dios le guarda. Se despide este servidor. Pues son motivos por los que podemos orar, estos que nos han compartido tanto David Belch como Jairo Santana. Lo cierto es que a mí me pareció en su momento muy estimulante sus testimonios y su vida, sus pretensiones, sus ideas y bueno, pues su vocación, ¿no? Y son cuestiones creo que por las que podemos orar, porque yo creo que todos nos identificamos de alguna manera con situaciones así, o hemos pasado por situaciones así. También vamos a seguir con un pensamiento, en este caso que ha preparado nuestro hermano Ángel Sierra. Él estaba un poquito constipado y tenía la voz un poquito tocada, pero se entiende perfectamente y lo cierto es que no tiene desperdicio. A mí me ha bendecido mucho, claro, yo lo he visto antes por necesidad, y me ha bendecido muchísimo su pensamiento. Entonces les dejo con él y espero que lo disfruten. Hola, buenas tardes. Vamos a meditar un poquito en lo que nos dice el Salmo 4. Vamos a leer el Salmo y voy a leer hasta el título del mismo, esa letra chiquitita que pone al principio de muchos de los salmos. Dice así el Salmo 4. Al director del coro con Neguinot, Salmo de David. Oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo. Tú que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Conoced pues que Yahvé ha hecho apartar al piadoso para sí. Yahvé escucha cuando clamo a él. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh Yahvé, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Has dado alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Este es un salmo de esos que llaman de lamento o de queja. Es una de las clasificaciones en las cuales están los salmos representados. Hay otro tipo de salmos, pues los salmos reales, los salmos proféticos. No vamos ahora a mirar todos los que hay, pero estos de lamento son bastante frecuentes, y es aquellos salmos en los cuales el salmista dirige su oración a Dios, pues poniendo una queja que tiene en el corazón, algo que nos tiene ya que pues darnos a nosotros idea de que debemos de hacer lo mismo. O sea, que al Señor tenemos que ir con nuestros lamentos, con nuestra queja, para ponerlos delante de Él, para que el Señor pues haga lo que tiene que hacer con nosotros. El salmista David lo dirige al director del coro, e incluso le dice que el acompañamiento, ese neguinot que dice, debe ser con instrumento de cuerdas. Pues bueno, David era un buen músico, lo sabemos, hasta Saúl le encantaba oírle, parece que era un bálsamo, una especie de tranquilizante para sus momentos de locura. Y empieza el salmo precisamente poniendo su queja delante del Señor. Y lo dice, lo que da son varias frases que nos definen qué era lo que sentía en su corazón el salmista. Dice, oh Dios de mi justicia.
Qué bueno que podamos decir eso de nuestro Dios. En Él es donde está nuestra justicia. Respóndeme cuando clamo. Y ese tú que en la estrechez me diste holgura, posiblemente yo lo he tomado de una versión de la Biblia, que es la Biblia textual, pero posiblemente en otras versiones haya otra forma de decir esto. Quizás la mayor parte de las veces se refiere al hecho que después del tiempo de tormenta, de angustia, pues viene la calma en el Señor. Pero a mí me gustó esto porque dice que incluso en los momentos difíciles el Señor está ahí para darnos tranquilidad y paz en nuestro corazón. Después también, pero por lo menos en ese momento nos la va a dar. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque yo creo que es lo que nos dice también Santiago en su epístola cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, en medio de la prueba pues podemos tener esa holgura de la que habla aquí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que merece la pena en los momentos difíciles pues recurrir al Señor. Ten misericordia de mí y escucha mi oración, es lo que nos dice esto. Y a continuación, pues nos da en el versículo 2, pues idea de qué era lo que le pasaba. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Parece ser, por lo que dicen los expertos al leer algún comentario, que este es uno de los salmos que escribe David en los momentos difíciles en que está bajo la persecución de su hijo Absalón. Yo no sé cuántas cosas difíciles puede haber en la vida, pero el estar perseguido con la intención de matarle a uno por su hijo, por su propio hijo, eso debe ser terrible. Y eso es lo que le pasaba a David. Llega un momento en que nos dice el mismo David, nos dice la palabra, que no quería hacer nada en contra de su hijo. Pero bueno, como respuesta a esto, lo que nos dice es que el Señor le ha apartado a él, le ha apartado al piadoso para sí. Y en el versículo 3 está una de las esencias de este salmo. El Señor escucha cuando clamo a Él. Esta tiene que ser nuestra confianza. Cuando nos ponemos a orar al Señor, queremos también pues tener una respuesta. No solamente oramos y descargamos nuestra alma delante del Señor, sino que le pedimos por cuestiones concretas que queremos que Él nos responda. Indudablemente que dentro de su voluntad. El mismo Habacuc nos dice esto, dice que se iba a quedar sentado y parado hasta que el Señor le diera respuesta a aquella pregunta que tenía en su corazón que no la entendía. Y el salmista, aprovecha David para darle una respuesta, darle a los que le están persiguiendo un mensaje de exhortación. Temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio. Podríamos decir, si fuera música de Chopin, que esto es un nocturno, está hablando de la noche, está hablando de los momentos de la noche. El versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea que está hablando a momentos de la noche. Rubén Darío tenía, este modernista, tenía poesías que les llamaban nocturnos, en los cuales lo que daba lugar en estos poemas a hablar de cosas muy trascendentales. Pues aquí lo importante es lo de meditar en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Para aquellos que a veces pasamos por épocas en las cuales no dormimos bien,
y tenemos nuestras noches de insomnio, qué importante es este versículo, el aprender a por la noche meditar en el Señor en esos momentos en los cuales dice, ¿por qué no estaré yo durmiendo? Pero saber que en esos momentos uno los puede aprovechar para dirigirse al Señor, meditar en su palabra, orarle a Él, darle vueltas a la cabeza a todo lo que significa el Señor y cosas que de pronto pone el Espíritu de Dios. Yo creo que alguna vez que yo he compartido la palabra, el mensaje ese se me ha transmitido o he entendido lo que tenía que decir de noche. Parece que el Señor por su Espíritu ha utilizado esos momentos para darme pues la inspiración de lo que yo tenía que decir. Tal es así que muchas veces mi oración es el Señor, por favor, Señor, que cuando me levante por la mañana y me despierte, si es que me quedo dormido, que me acuerde de todo esto que tú me has estado hablando ahora por la noche, porque yo creo que eso es lo que tengo que decir. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor, es la otra cosa que dice oh Dios de mi justicia, ofreced sacrificios de justicia. Del versículo 1 al versículo 5 está hablando prácticamente de lo mismo. Si Dios es el Dios de justicia, pues ¿por qué no nos vamos a esforzar en hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que vale la pena hacer delante de Dios? Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, porque quien nos va a mostrar el bien es el mismo Señor. Has dado alegría a mi corazón mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y mosto. Yo creo que los que hemos conocido al Señor y que alguna vez hemos intentado buscar en otras cosas lo que la satisfacción y la alegría, pues ese es el motivo por el cual vienen las borracheras, pues es lo que se quiere buscar, es que el corazón esté contento, ¿verdad? Pero no tiene ni punto de comparación esto con la alegría que el Señor nos puede dar a nuestro corazón. Y el versículo 8, que es un versículo clásico, que yo creo que se lo hemos puesto a los niños en la cabecera de la cama, se lo hemos enseñado a los niños y tantas veces, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Por eso pienso que esto es un nocturno. Es una enseñanza acerca de tener al Señor con nosotros en todo momento. ¿Qué mayor posibilidad tenía David de perder el sueño? Pues a lo mejor padecía de insomnio, pero qué terrible que estuviera bajo la persecución de su hijo y le pide al Señor que le dé en la estrechez pues una visión de paz, de gozo, de alegría, ¿verdad? Y el final de este salmo, lo que está diciendo David es que él puede acostarse, dormir en la confianza de que está con el Señor. ¿Me quita el sueño alguna cosa? Bien, vamos a ponerlo en las manos del Señor, esa cosa que nos angustia y que nos quita el sueño, y vamos a confiar en que el Señor va a traer paz a nuestro corazón. Paz y enseñanza. Acuérdense de Santiago. Tened por muchos gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no es por decir, bueno, es que esto de tener una prueba, pues vamos a sufrir y eso se lo podemos dar al Señor. Yo me acuerdo de una monjita que estaba en el hospital y tenía una cosa mala y se le formaba líquido en la pleura y entonces teníamos que pincharla para sacarle el líquido y eso le dolía mucho y cuando la pinchábamos ella decía, este sacrificio lo hago por los de la ETA para que se conviertan. Parecía una broma,
pero aquella mujer pensaba que en ese sufrimiento iba a sacar algo positivo para esto. No, lo que nos dice la epístola de Santiago es que esto nos va a dar a nosotros esta prueba que tengamos, va a dar a nosotros, nos va a producir una enseñanza de lo que es la paciencia y la confianza en el Señor. Confianza en el Señor que nos hace acostarnos y dormir confiado. Que el Señor haga que esto sea en realidad en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final del culto. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan saboreado. Lo pueden ver tantas veces como quieran, eso sí. Es la ventaja que tenemos, ¿verdad?, al grabar estos vídeos. Y no olvidemos seguir orando, no solamente por estos motivos, sino también por los motivos que se exponen en el Maranata, que en este caso pues no los hemos puesto en pantalla por tiempo, porque el culto era bastante denso. Y bueno, pues les deseo que tengan muy buena semana, que tengan un buen fin de semana también, y que el Señor les siga bendiciendo muchísimo a todos, acompañando, y que los llene de su gracia y de su misericordia.